Muchas gracias, Filomena, y muchas gracias a la escuela. Bueno, esto forma parte de este encuentro y de este convenio organizado por la cátedra, por el Vicesa, el ayuntamiento, etcétera. Y realmente para nosotros es un placer eh, estar por aquí. También con Gaia, que nos ha invitado, se le ha ocurrido que tenemos alguna cosa para decir con respecto a este tema. Voy a tratar de que este rato sea lo más ameno posible y que, bueno, que podamos brevemente explicar algunas características de este sistema cooperativo, que parecería que es bastante conocido fuera de fronteras. A veces la gente tiene como la fantasía de que en su imaginario de que en Uruguay son todas cooperativas. En realidad, volumen de cooperativas en Uruguay, de viviendas cooperativas, no llega al 2,5%. Pero sí es cierto que es una experiencia muy potente a partir de, bueno, de una historia que voy a ir contando brevemente, y que tiene ya más de 50 años de historia, y que por suerte entre la práctica y la teoría nos ha ayudado también a transitar sobre nuevas visiones y nuevos conceptos. Hace un rato se estaba conversando de eso en la reunión. Está claro de que ya hace tiempo que tenemos que estar hablando de sistema urbano habitacional y no de vivienda, de un sistema bastante complejo que tiene incluida la vivienda, pero que también tiene los servicios, los equipamientos, las infraestructuras y el suelo, por ejemplo, entre otras cosas, y que bueno, si se quiere, el sistema cooperativo, en cierto modo, va tomando también, o va dando de alguna manera lineamientos en ese sentido para nosotros. A mí me tocó trabajar como asesor en el sistema cooperativo, y desde ahí luego me incorporé en el ámbito académico, con lo cual hice un tránsito bastante, si se quiere, a contrapelo, pero que a mí me resultó bastante importante poder aportar a la reflexión académica lo que había sido la reflexión de la práctica y lo que fue después. Creo que puede ser algo que a muchos de ustedes también seguramente les sucede. Voy a ver si puedo poner ahí. Voy a hacer un poquito de historia al principio, y estamos en una facultad de arquitectura. Hay que decir que la arquitectura y los arquitectos tuvieron muchísimo que ver con el origen del sistema cooperativo en Uruguay. Aparece, digamos, esto en un momento de mucha crisis a mediados de los 60 en el Uruguay, en un momento de búsqueda de alternativas al financiamiento de la vivienda y en general a los servicios públicos. Un grupo de arquitectos reunidos en el Centro Cooperativista Uruguayo, quizá muchos de ustedes hayan oído hablar de esta institución decana en asesoramiento al cooperativismo en general, no solamente al cooperativismo de vivienda, reunidos en el centro cooperativista, estaban ya trabajando y reflexionando y pensando en cómo buscar alternativas. Ahí en estas imágenes aparece gente que para nosotros son referentes muy importantes de la arquitectura nacional. Eh, Ellos estaban casualmente en ese momento, a partir de lo que fue el aporte de, sobre todo, el arquitecto Miguel Cecilio y el arquitecto Spallanzani, trabajando en temas que, digamos, en esta búsqueda de alternativas, a mediados de los años 60 generaron las tres primeras experiencias piloto con ayuda mutua, y luego esa experiencia fue aportada a la redacción de la Ley de Vivienda del año 68, cuyo, digamos, autor principal fue el arquitecto Juan Pablo Terra, y referente de nuestra tradición en el sistema cooperativo. Esta gente eran la mayoría docentes de la universidad, docentes de la facultad, eran profesores que estaban muy actualizados y muy enterados a partir sobre todo de los grupos de viajes, pero a partir sobre todo de un interés bastante específico, en una época en que el Team 10, por ejemplo, estaba de alguna manera revirtiendo la visión y los conceptos de la vivienda del movimiento moderno, los regionalismos, etcétera, muy informados sobre lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en el norte, con la vivienda social,
pero también bebiendo, por supuesto, de lo que fue la experiencia muy fuerte de esa época de la arquitectura nacional. Ahí aparece, digamos, la referencia de Zainat Salo, pero a nivel nacional estaba también el ingeniero Dieste, estaba Lorente, estaba Paisé, que estaban experimentando y trabajando fuertemente, por ejemplo, con la expresión del ladrillo, que fue una de las, si se quiere, de los materiales emblemáticos de la primera época y hasta ahora del sistema cooperativo en Uruguay y de la expresión de las cooperativas. Voy a brevemente explicar un poco. Esta ley del año 68 incorpora algunas cuestiones que son novedosas. Por ejemplo, incorpora el tema de la tenencia en la vivienda, tenencia que puede ser de usuarios o que puede ser de propietarios. En cuanto a la producción, incorpora el aporte de los beneficiarios, digamos, de los destinatarios finales de la cooperativa, y ese aporte puede ser en ayuda mutua en trabajo o puede ser en ahorro. Genera todo un sistema de préstamo, de subsidio combinado con el aporte y genera también los institutos de asistencia técnica, es decir, unas entidades que son interdisciplinarias, que aportan a la cooperativa el fortalecimiento de capacidades en clave de interdisciplinariedad, tienen que necesariamente asesorar en el proceso, en el resultado de lo físico en cuanto al proyecto, en los aspectos legales, en los aspectos económicos y en los aspectos sociales al mismo tiempo. Y además son controlados por el Estado, son controlados por el Ministerio de Vivienda, son entidades autónomas, sin fines de lucro, porque lo que cobran es por los honorarios de su trabajo, y es obligatorio que las cooperativas de vivienda contraten con un instituto de asistencia técnica, de los cuales en el Uruguay hay unos 150 aproximadamente, activos debe haber en este momento más de 50, contraten con un instituto técnico para poder gestionar un préstamo en el Ministerio de Vivienda. Estas cooperativas que hacen ayuda mutua o que hacen ahorro previo, tienen sus características específicas ya desde el inicio y se definen cuando se forman cuál va a ser su forma de propiedad y cuál va a ser su forma de producción. La mayoría de las cooperativas que hay en Uruguay son cooperativas de usuarios, son cooperativas en cesión de uso, de propiedad colectiva y de ayuda mutua, es decir, que se organizan para con su fuerza de trabajo aportar al proceso productivo de la obra. Es decir, además es un proceso participativo en donde la participación no es un eslogan, sino que es una condición necesaria para poder obtener el préstamo. Es decir, también a través del Ministerio de Vivienda se controla que las cooperativas ejerzan autónomamente y por autogestión la administración de su proceso. Es decir, deben presentar por ejemplo, ¿no? Un certificado de regularidad, ¿no? Cada poco tiempo, en donde demuestran que están ejerciendo autónomamente la gestión de su proceso. Este proceso es colectivo, es democrático también e inclusivo porque tiene órganos digamos, de decisión, y ha demostrado la propiedad colectiva también ser una figura sostenible a lo largo del tiempo, sobre todo en el mantenimiento de las viviendas, sobre todo en la gestión colectiva de los grupos habitando en los complejos. Y hay que decir también que el Estado ha jugado un rol muy importante como equidistribuidor de esto que nosotros llamamos, más que vivienda, bienes y servicios habitacionales, ¿verdad? La vivienda asociada con otra cantidad de elementos que son tan importantes como se conversaba hoy hace un rato. ¿En qué aspectos? Sobre todo en el acceso a una solución habitacional, pero también en la permanencia a lo largo del tiempo, buscando la sostenibilidad de los grupos y de los socios en estos emprendimientos. Entonces, como decíamos recién, hay algunas claves que son la organización, la ayuda mutua, la autogestión, etcétera, el financiamiento y el asesoramiento en el marco de un sistema de financiamiento público. Nosotros no tenemos un banco para financiar la vivienda social, no solo las cooperativas, sino todo el sistema público de vivienda.
Lo financiamos a través de un Fondo Nacional de Vivienda, que no se maneja con criterios bancarios, o sea, sí otorga préstamos con intereses que a veces se asemejan a los intereses de la banca, a veces no, depende de la circunstancia, pero no es un banco, es un fondo que se genera con fondos públicos. Al principio de la ley se formaba con el 2% de toda la masa salarial del país, inclusive los aportes patronales. Hoy en día es un equivalente a eso, pero de rentas generales. Pero ese es el fondo que cada vez que se inicia un nuevo gobierno, el gobierno tiene que presentar un plan quinquenal, ¿verdad? Contra esos fondos, con todas las líneas programáticas, de las cuales las cooperativas de vivienda es una de ellas, y en los últimos 15 años el sistema cooperativo pues se llevó el 50% de todo el plan quinquenal. O sea, el 50% de los fondos en cada uno de esos quinquenios fue destinado al sistema cooperativo. El Estado presta el 85% del total y los cooperativistas aportan el 15% restante. Como decía recién, lo aportan en trabajo o lo aportan en ahorro. Y ese 85% incluye el préstamo, incluye el subsidio, que es el otro elemento que es variable, y ahora lo voy a explicar un poquito más, y casi siempre aporta el suelo a través de las carteras de inmuebles, que nosotros ahí le llamamos de inmuebles, no le llamamos de suelo, porque, bueno, puede incluir un edificio existente para rehabilitar, y entonces el inmueble puede ser edificio, puede ser suelo, no es un banco de tierra, no es, o sea, en realidad las intendencias todavía le llaman cartera de tierra, pero la que se generó en el ministerio, y yo tuve la oportunidad de trabajar en esa consultoría para formar en el Ministerio de Vivienda una cartera de inmuebles con un relevamiento de toda la propiedad pública en el Uruguay, con una catalogación de esos inmuebles y con una metodología para su distribución y adjudicación a los distintos programas públicos de vivienda, de los cuales las cooperativas son uno, y también son aportados por el Estado. Entonces la cooperativa lo que hace es repagar a 25 años las obras y el suelo. No se queda el Estado con la propiedad del suelo, esa es una de las cosas que a mí me gustaría que pasara, pero no sucede, sino que ese suelo es vendido a las cooperativas, obviamente con un valor que no es el valor del mercado, tiene un componente de subsidio, obviamente. Si siempre lo logra, si los terrenos son bien ubicados, asegurar el acceso al territorio, a la ciudad, a una buena localización en el espacio urbano de las cooperativas, porque no adjudica cualquier suelo, ¿verdad? Sino que adjudica normalmente un suelo que tiene el acceso a todas las infraestructuras, que está muy bien localizado. Cuento las primeras experiencias, por ejemplo, estas fueron previas a la ley de vivienda. Con este tipo de experiencias, como la cooperativa 25 de Mayo, estos arquitectos jóvenes del Centro Cooperativista Uruguayo le alentaron a Juan Pablo Terra para que incorporara en la ley de vivienda del año 68 el capítulo sobre las cooperativas de vivienda, con todos los elementos que contaba hace un rato. Entonces este fue de alguna manera como el origen en donde la gente trabajó por ayuda mutua, donde se desarrolló una tecnología adecuada para que ellos pudieran trabajar por ayuda mutua. Es una obra del arquitecto Spallanzani, fantástico arquitecto que ya ha fallecido. Era un tipo que hablaba muy poco, pero que siempre andaba con el lápiz en la mano, muy tímido. Yo lo recuerdo siempre con un lápiz haciendo alguna seña o algo, pero claro, hablaba muchísimo y comunicaba muchísimo y por supuesto que producía muchísimo en lo que sí sabía hacer. La primera época del movimiento cooperativo, cuando se afirma la ley de vivienda, prácticamente el movimiento sindical es quien aprovecha esa oportunidad y como ya tiene una base organizativa, prácticamente, digamos, coloniza, si se quiere, si se puede usar la palabra, la producción del sistema en esa primera época. Y este grupo de profesionales que contaba hace un rato tiene un protagonismo muy importante ahí. Es una época fermental, es una época, como dice aquí, experimental, ¿no?
donde además se aplica la ayuda mutua en escalas bastante grandes para nosotros, empiezan a aparecer los grandes conjuntos de 200, 300, 400 viviendas, 800 viviendas, se ensaya de alguna manera una experimentación con lo tipológico, con el desarrollo tipológico nuevo, por ejemplo, el desarrollo de la vivienda dúplex, frente y fondo, es prácticamente un desarrollo que justamente aparece en este momento fuertemente sistematizado. Y ahí, por ejemplo, la lógica del proyecto y la lógica de la repetición, si se quiere, con algunas variantes, matrizó estas primeras experiencias, ¿no? Casi un laboratorio. Alguno de estos arquitectos planteó alguna vez, como el arquitecto Lorente, él decía, nosotros en esa época pensábamos que prácticamente se podía hacer cualquier cosa, que podíamos hacer y plantear con mucha libertad, como lo hicieron, alternativas en lo tipológico, en las implantaciones, en el ordenamiento de los conjuntos, ¿no? Y también empezaron a aparecer las escalas, las escalas intermedias. Esta es una obra del arquitecto Spallanzani. Estoy mostrando obras que tienen 55 años de construidas, en donde a nosotros nos llama la atención la calidad de proyecto, pero sobre todo nos llama la atención el grado de sostenibilidad y de mantenimiento que tienen estos conjuntos comparados con los conjuntos de producción pública directa del Estado, que hoy en día son una bomba de tiempo en Uruguay, ¿no? Esos conjuntos de vivienda de la época viviendista, de un movimiento moderno quizá extrapolado y malentendido, que están en un deterioro enorme desde el punto de vista físico, social, etcétera, con problemas. Bueno, por aquí ustedes, vez pasada me contaban de las 3000 de Sevilla, etcétera, con ese tipo de conjuntos. Estas viviendas son contemporáneas de esa época y tienen un nivel de mantenimiento altísimo que yo lo atribuyo a la gestión colectiva, del habitar, sobre todo. Conjuntos como Bigman, por ejemplo, el Malvin Norte, que nos asombran de repente por su calidad arquitectónica, su calidad espacial, pero también por la combinación que tienen en su desarrollo tipológico, previendo inclusive crecimientos, aunque después nunca se configuraron, pero que ya estaban pensando en algunas cuestiones de flexibilidad en la vivienda en ese momento, y para grupos familiares que, como escribió Juan Pablo Terra en la ley, también innovó en ese momento en una configuración de núcleo familiar. Él planteó en la ley que un núcleo familiar es todo aquel que habita bajo un mismo techo, tenga o no lazos de parentesco. Año 68, obviamente que el 68 fue un año para todos bastante particular, ¿no? Pero eso está en la ley y hoy en día nosotros tenemos los grupos familiares que no necesariamente tienen que tener una configuración clásica de papá, mamá, la familia, el matrimonio, etcétera, sino que tiene esta configuración. Este conjunto, por ejemplo, es muy interesante cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo ha ido configurando una espacialidad y una gestión colectiva impresionante de mantenimiento también, ¿no? O complejos como Complejo Boulevard, bastante conocido también internacionalmente, de los arquitectos Sprechman, Bacán y Biglieca, etcétera, ¿no? Grandes referentes para nosotros de una forma de desarrollo de la vivienda social que tiene que ver justamente con esta combinación entre un verdadero sistema urbano habitacional, no solamente con la vivienda, ¿no? Trabajando con un desarrollo tipológico realmente fantástico a partir de un tipo que se repite, pero que luego genera una variedad final de espacios domésticos de una combinación muy interesante y generando inclusive espacios en la vivienda que se pueden utilizar para el trabajo, que se pueden utilizar para otras actividades. Hay viviendas que son 2D más 7, 3D más 7, o sea, generaron 7 metros cuadrados más que son flexibles y que se pueden integrar a otro tipo de uso, hasta con algunos guiños desde el punto de vista de la configuración formal que tienen que ver con esto que decíamos de la posibilidad de crecimiento. Estas cosas las discutimos con el ingeniero Benjamín Nahum, quizá conocido de algunos de ustedes, en donde Benjamín
Dice, bueno, lo que pasa es que Benjamín es de Nacional y yo soy de Peñarol, ¿no? Entonces siempre discutimos por todo. Pero dice, no, pero esos pilares no están calculados para poder resistir el crecimiento de un dormitorio ahí. Eso. Bueno, Benjamín, le digo, está planteado el concepto. Más allá de que las viviendas, además de poder ser intercambiables entre familias, aquí en este complejo de 370 viviendas habitan 3 cooperativas diferentes. Se pueden intercambiar los núcleos, se pueden intercambiar entre ellas las viviendas. Una administración que se atiene a la ley de vivienda cuando una familia se va. Las viviendas, los usuarios, son todas viviendas de usuario las que estoy mostrando, ¿no? Pueden venderla, pueden heredarla a los hijos, ¿sí? La cooperativa es dueña del todo y el usuario es, justamente como la palabra lo dice, tiene derecho a uso y goce de una unidad de por vida en esa experiencia colectiva. Pero obviamente en estos conjuntos se abren una cantidad de posibilidades en el habitar colectivo que otros conjuntos no lo ofrecen, ¿no? Es decir, aquí hay también la configuración de ciudad hacia adentro y hacia afuera del conjunto. Otros grupos como estos están en áreas bastante céntricas de la ciudad en ese momento, pero luego viene un momento posterior en el cual hay variantes tipológicas, sobre todo en el cambio de escala, conjuntos bastante más pequeños, un desarrollo, yo diría, casi a veces, muchas veces, hasta empalagoso de la vivienda dúplex, cuestión que nos parece bastante interesante, pero que también deberíamos ser críticos, pero que en un salto que se generó bastante oscuro para nosotros en la dictadura militar, en donde prácticamente el sistema cooperativo fue eliminado, luego retomó con mucha fuerza a fines de los 80 y los 90, sobre todo con esta expresión de las viviendas dúplex, y que hoy en día está experimentando con algunas variantes en este sistema, bastante interesantes, con algunas exploraciones también tipológicas que tienen que ver con tratar de restañar y reconstruir algunos impactos grandes. Lo que aparece al fondo es un gran conjunto de promoción privada, financiada por el Estado, pero de promoción privada, y luego a la izquierda aparece ya el barrio que de una manera se vio agobiado por esa escala, y lo que está en el medio es una cooperativa bastante reciente de unos compañeros de ahí del instituto que trataron de hacer como una especie de interfase entre una y otra y desarrollaron también por ayuda mutua unas variantes tipológicas bastante interesantes y tecnológicas de apropiación de los grupos de una manera de hacer y de construir en obra, ¿no? O esta cooperativa, que es la primera cooperativa de ayuda mutua en 9 niveles, pero que también tiene las características de que gestiona una plaza pública, la abre al barrio y abre todo un sistema de diseño participativo del espacio público en la plaza. La plaza Luisa Cuesta, madre de uno de los desaparecidos por la dictadura y referente de la lucha por los derechos y por la verdad y por la justicia en Uruguay. Y ese espacio, además, es el resultado de un proceso de participación barrial bien interesante, donde la cooperativa lo cede al barrio y el barrio lo toma como un espacio abierto, una experiencia interesante de configuración de vivienda y espacio público. Hoy en día en el área central, a partir de las carteras de tierra y a partir digamos, del acceso de las cooperativas a los terrenos en las áreas centrales, hay una variedad bastante importante de cooperativas. Todas estas que estoy mostrando son de propiedad colectiva y están en el área central de la ciudad. Por ejemplo, esta más de color amarillo que aparece en el medio, está detrás del Teatro Solís de la ciudad de Montevideo. El que conoce la ciudad de Montevideo, el Teatro Solís está prácticamente en el borde entre el centro histórico y en el área privilegiada de la ciudad. Estas viviendas están en el área céntrica. Y les quiero conversar un poquito de una experiencia que me tocó bastante de cerca, porque me tuve la oportunidad de desarrollar proyecto y de desarrollar dirección de obra en rehabilitación en el área central, justamente
en el año 90, con la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, que después fue presidente de la República, con un problema importante de, digamos, no de gentrificación, pero sí de expulsión de población de bajos ingresos del área central, y de un patrimonio vacante importante. El ayuntamiento, la Intendencia de Montevideo lanza unas experiencias piloto, que inclusive el otro día conversábamos con Filomena. La Junta de Andalucía apoyó esas primeras experiencias piloto económicamente para demostrar que era posible rehabilitar edificios en el área central con el sistema cooperativo. Obviamente los institutos de asistencia técnica no tenían experiencia en ese momento. Nosotros hicimos una especie de quijotada media irresponsable, media inconsciente, y ahí aparecieron estas primeras experiencias piloto que luego, que las impulsó la Intendencia, pero que luego las toma el gobierno central y las incorpora dentro del financiamiento que desarrolla, ¿no? Lotes y edificios que eran de propiedad de la Intendencia, que son dados a las cooperativas y que son vendidos dentro de este sistema que yo explicaba de rehabilitación. Esta, por ejemplo, es el primer conjunto grande que me tocó trabajar en el borde del centro histórico, en el puerto de Montevideo, en una zona que estaba bastante deteriorada. Por aquí hay una imagen que voy a mostrar ahora de cómo estaba la situación al principio, y en donde el aprovechamiento de los edificios se hizo con una combinación entre obra nueva, reciclaje, inclusive algo de restauración de los edificios existentes, un conjunto de 34 viviendas. Inclusive somos bastante deudores de lo que fue la obra de acá, de la avenida Ramón y Cajal, de Vázquez Consuegra, que nosotros justamente el año anterior habíamos tenido oportunidad de conocer, quedamos realmente impactados con la obra, y lo que nos interesó de esa obra es justamente el trabajo que él hace con la inversión de las dúplex sobre dúplex, en donde la duple de más arriba es invertida y tiene los estares arriba y los dormitorios abajo, porque eso nos permitía prácticamente duplicar el espacio colectivo en las azoteas, y se podía recorrer además con las vistas al puerto y las vistas, etcétera, etcétera. Después tuvimos oportunidad de que se interesaran por esta obra y la metieran ahí en el premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, y bueno, resultó finalista del premio, le gustó, pero sobre todo los cooperativistas quedaron muy orgullosos porque la habían construido con sus propias manos. Y eso para nosotros tiene un valor muy importante. La manzana era muy particular, tiene como un quiebre, por eso aparecen esos patios triangulares, uno más seco, otro más vivo. Aquí en el segundo patio es donde está el parrillero, que es como un templo del asado para nosotros, que comemos carne, somos carnívoros, no tenemos plumas, pero sí comemos carne, mucha carne. Y aquí hay un parrillero muy grande que yo nunca había proyectado un parrillero con escalera, y acá tuve oportunidad de proyectar uno, porque el parrillero mira hacia el patio, pero por detrás le pasa una escalera que sube a las viviendas que están por detrás. Y arriba se ve la corona, el remate, que tiene esas vistas tan interesantes, pero que justamente se pudo desarrollar por esa combinación que le robamos a Vázquez Consuegra de las duples. Y hace poco inclusive Marcus Vogel, capaz que algunos de ustedes lo conocen, catedrático y profesor alemán, que apoyó el tema del An Atlas of Commoning, que es una exposición internacional del común y del colectivo. Se interesaron también por el cooperativismo uruguayo. Ahí tenemos una visita de estudiantes de China y de la India que estaban hablando con Margarita, que está con su huerta ahora en esas azoteas conversando. Y claro, yo tampoco hablo chino ni indio, pero Margarita no sé cómo hacía, pero les explicó cómo estaba haciendo su huerta ahí. Al lado de esta cooperativa, inmediatamente, Monumento Histórico Nacional, ya catalogado con el grado 4 de protección. En la Junta Departamental, inclusive en ese momento, cuando esto se le dio a una cooperativa, hubo una discusión muy grande porque habían concejales que se imaginaban aquí un edificio de ladrillo. Claro, las cooperativas, el imaginario más directo era este que yo les comentaba, ¿no?
Esta era una casa de 1815, las primeras construcciones de aquí son de 1795. Para ustedes eso capaz que no dice nada, pero para nosotros son construcciones de la época de la colonia y bueno, de gran interés. Ahí se ve cómo estaba el estado original de la casa, un grupo de cooperativistas que acomete ese desafío y nosotros, bueno, allí asesorando y desarrollando también tecnologías apropiables por los grupos, las mujeres sobre todo aquí tomaron un rol y un protagonismo tremendo, fabricando unas losetas para poder colocarlas con tejuelas, armaron toda una fabriqueta en donde prácticamente todos los entrepisos y todas las cubiertas se armaron con este sistema por ayuda mutua. Hay obra de restauración, bueno, una experiencia profesional muy potente para nosotros, donde finalmente lo que se resolvió fue una combinación entre vivienda, un espacio para la ciudad y locales comerciales también. Esta fue otra obra que era propiedad del municipio, aquí nosotros no tuvimos nada que ver, pero se le ofrece a una cooperativa, el municipio se reserva la planta baja, esto está frente al mercado del puerto, si conocen Montevideo, sigo hablando de cartera de tierras y sigo hablando también de acceso a la ciudad central por parte de sectores de bajos ingresos, ¿verdad? Se recicló también este edificio y hoy en día más o menos hay unas 20 cooperativas solo en el centro histórico, entre terminadas en obra o gestionadas, que están en este momento en condiciones de terminar su proceso. Me tocó también acompañar la gestión del gobierno anterior, la Dirección Nacional de Vivienda, digo, como asesora en la dirección, con el arquitecto Esqueloto, y una de las cosas que tuve oportunidad de apoyar y de acompañar fue el desarrollo de proyectos urbanos habitacionales, que es como un salto en escala, pero no en escala edilicia ni en escala tipológica, sino en escala urbana, en donde las cooperativas se vuelven un protagonista fundamental. Voy a mostrar algunos de esos sitios, por ejemplo, el barrio sur, en donde prácticamente ahí ven el río de la Plata, que es un río grande como mar, como dice el Lelo, uno cuando pasa por ahí parece que fuera el mar, pero en realidad es un río, no se ve la otra orilla que es Buenos Aires, pero estos son áreas extremas en la ciudad y con el mismo mecanismo de cartera de tierra se le adjudicaron prácticamente a cooperativas que reunieron 350 familias en un área que eran galpones y depósitos y que hoy, digamos, son una combinación entre viviendas de ayuda mutua y de ahorro previo, todas son de propiedad colectiva, ahí se ven ya en obra en ese sector, algunas son muy interesantes como esa que se ve al fondo, de 80 y algo de metros del Instituto Sedas, que incorporan algunas cuestiones tecnológicas bien interesantes. Estas son cooperativas que están allí en el centro, este es el conjunto que yo les comentaba, un conjunto que recorre y define prácticamente una cuadra en la ciudad, algunas imágenes de la inauguración, pero esto ya entonces una escala, digo, que empieza a ser importante lo urbano y el proyecto urbano de detalle. Ahí aparece la lista del grupo de cooperativas que prácticamente transformaron el barrio. O, por ejemplo, lo que es el barrio Goes en torno al mercado agrícola, también definido hoy en día y rehabilitado prácticamente a partir del cooperativismo de vivienda, con una fuerza tremenda. Nuestra primera cooperativa de reciclaje fue esta esquina que está aquí, muy pequeñita, no traje imágenes ahora de ella, cuando aquí no había nada, solamente era, digamos, un espacio bastante tuburizado en toda la ciudad. Y luego hay una combinación hoy de vivienda privada con el reciclaje de una antigua fábrica, para un mayor, digamos, nivel económico, y hay prácticamente todo este sector otorgado a cooperativas, un grupo de 5 o 6 institutos de asistencia técnica y unas 7 o 8 cooperativas, prácticamente transformaron el barrio en este lugar. Esto es nuevo, relativamente nuevo, la plaza es una plaza enorme, hermosa, ahora tiene los árboles un poco más crecidos, o por ejemplo, este concurso de ideas que se hizo para arquitectos a nivel nacional en la fábrica Pailana, en Paysandú,
una vieja fábrica de una localidad industrial, de estas que todos tenemos en nuestras ciudades, que ya están en desuso, que ya están abandonadas y que están muy céntricas en la ciudad y que además tienen suelo, en donde el negocio fue que el ministerio prometió el financiamiento a cooperativas y el municipio, la intendencia, compró el suelo. Entonces, una vez que se cerró ese negocio, el ministerio financió las primeras cooperativas y además otorgó el suelo para el resto de las cooperativas. Esto fue una experiencia bien interesante, con un concurso que además se abrió justamente a la opinión pública y luego cerró con un proyecto urbano de detalle que lo armamos con el arquitecto Cayón, que le puso mucho cariño acá. Por allá Chema se ríe porque se ve que lo conoce, y nos ayudó a cerrar todo esto. Y hoy en día hay una propuesta de reciclaje de la fábrica, pero hay un loteo bien interesante con espacio público y acceso abierto a la ciudad, y las primeras cooperativas adjudicadas, y ahí ven a la gente que empieza como a tomar posesión de su suelo y empiezan las primeras obras y los primeros procesos tan complejos, tan, si se quiere, conflictivos muchas veces. Esto suena como una especie de panacea, pero el trabajo de los técnicos con las cooperativas, ida y vuelta, no es ninguna cosa de ir a pasear, ¿no? Aquí hay sufrimientos, hay matrimonios, hay divorcios, hay lo que se imaginen, ¿no? Digo, matrimonios y divorcios entre los institutos y las cooperativas. También entre los integrantes de la cooperativa hay de todo también. Pero, en fin, estas son las cosas que no sé si volveríamos a hacer. Con Gaia hablábamos, ¿lo volverías a hacer? Y nos quedamos a veces pensando, sin duda que sí, otra época, otra edad, pero bueno, aquí hay gente hoy en día que trabaja con mucha fuerza, por supuesto, colegas mucho más jóvenes que están trabajando con sus institutos, etcétera. Tenemos un momento hoy en el cual el financiamiento al sistema cooperativa está bastante interrogado y hay muchas incertidumbres, sobre todo en la adjudicación de suelos, sobre todo en la adjudicación de los préstamos, hay cambios de orientaciones políticas, hay que tratar de adaptarse a esos tiempos, pero bueno, este es otro proyecto, prácticamente en un área central de Montevideo, un gran terreno público que el ministerio se entera que se estaba vendiendo, era del Banco de la... En realidad, las carteras de tierra, en eso que contaba hoy de la consultoría, dejaron bien claro que cualquier suelo de propiedad pública, cualquier inmueble público, antes de ser enajenado a un privado, tiene que ser ofrecido al Ministerio de Vivienda para que, digamos, se descarte o se apruebe su interés. Este terreno era del Banco República y los amigos del banco no se habían enterado de esa cláusula y lo habían publicado en la prensa para remate. Y bueno, ahí prácticamente hubo que salir corriendo y hubo que ir al remate a comprarlo. Estas cosas que la administración a veces hace sin tener un poco de tino, de conocimiento sobre las cuestiones, ¿no? Pero también se hizo lo mismo, un concurso, ¿verdad? Y a partir de ese concurso un plan de volumétrico de ocupación, y hoy en día esto está un poco más en stand-by, no se sabe bien si lo están adjudicando a las cooperativas o no, ahora últimamente parece que sí, pero es una combinación entre cooperativas, viviendas para pasivos, viviendas para promoción privada, etc. Les cuento brevemente, ya que estamos en la academia y prometí que al principio hablé del vínculo entre la academia y el origen del cooperativismo, ahí ya hay una primer... Pero últimamente nosotros estamos trabajando en una unidad nueva, que es el Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad, una antigua unidad permanente de vivienda, que nos dio la oportunidad también como para ordenar un poco la cabeza en términos de conceptuales, si se quiere, y bueno, hicimos una propuesta con nuestro equipo, fue aprobada y se generó este centro. Lo que me interesa intercambiar con ustedes es, obviamente, que tiene unos objetivos que deben ser compartibles por muchos de los grupos que se dedican a la investigación en esto, pero me interesa comentarles las líneas de trabajo. Una primera línea que tiene que ver con proyecto, producción y gestión habitacional, es decir, ahí aparece justamente todas las modalidades que ligan la producción habitacional
con justamente la producción de arquitectura, pero también con la cuestión de la gestión. Una segunda línea que tiene que ver con políticas, planificación y evaluación en hábitat y vivienda. Aquí justamente nos metemos en el análisis y el diseño de las políticas públicas, pero también con los temas que tienen que ver con la evaluación de estos procesos y la planificación en términos habitacionales. Y luego viene todo lo que es el cuerpo de la producción teórica, ¿no? Estudios analíticos, críticos, etcétera, o de la información y el registro de la información. Estas líneas son líneas de trabajo, pero los programas de desarrollo son programas que atraviesan varias líneas, porque ya sabemos que esta es una materia interdisciplinaria y multidimensional. Estamos en este baile en este momento y tenemos algunas acciones interesantes, por ejemplo, que nos parece a nosotros interesantes en enseñanza, más allá de un curso de cooperativas de vivienda que lo hacemos con la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos un curso que se llama Transversal Vivienda. El plan le puso Transversal Vivienda y nosotros aprovechamos la oportunidad para desarrollarlo como un sistema urbano habitacional, en realidad. Y luego está más clásico el curso de cooperativas, que hoy tenemos allí, de hace ya unos cuantos años. Cuando yo me formé en la facultad, nadie nos hablaba de cooperativa de vivienda, era la época de la dictadura, tuvimos que enterarnos fuera qué era eso, y ahora tenemos cursos de grado y de posgrado que desarrollan sobre el sistema, que producen cosas como esto, por ejemplo, como este ensayo, digamos, de una exploración de viviendas en el siglo XXI, y producto de cursos como este, por ejemplo, salen propuestas como esta de cooperativas dispersas, que tiene que ver con que una cooperativa, especiales sobre todo para las propuestas del área central, que son terrenos muy pequeñitos, y por lo tanto las cooperativas tienen que ser muy chiquitas, y a veces la gestión de una cooperativa pequeña no es más fácil, ni mucho menos que la de una cooperativa grande. Tiene enormes problemas y sobre todo de sostenibilidad económica. Esta propuesta de cooperativa dispersa lo que plantea es que una misma cooperativa pueda gestionar su obra en más de un lote, pueda gestionar una obra de una misma cooperativa, por ejemplo, en 3 lotes. Entonces, bueno, de alguna manera eso fue una idea que surgió de uno de estos cursos, luego lo toma la Federación de Cooperativas, el Centro Cooperativista Uruguayo está apoyando eso, la facultad está apoyando también el desarrollo de eso, y hoy ya hay una cooperativa que tiene sus 3 lotes. Por ahí anda Pérez, que también estuvo alrededor de esta reflexión allá, y están haciendo su proceso y están gestionando su préstamo. Es un producto que de alguna manera se ha aportado también desde ahí. Y también se apoya los procesos que tienen que ver más allá con la vivienda, como este proyecto Reactor, también apoyado por la facultad en su desarrollo, que toma algunos locales y algunos servicios y que empieza a desarrollar ya gestión colectiva en otras cuestiones, de bienes comunes, de mesas de colectivos, de discusión, de temas de producción y gestión más allá de la vivienda en el centro histórico, ¿verdad? También es un ejemplo interesante. La oportunidad que hemos tenido, a veces con mayor o menor éxito, de trabajar sobre estas cuestiones. Por ejemplo, esta fue una propuesta para la Bienal de Venecia, finalmente no la pudimos desarrollar, pero lo que planteaba, Uruguay tiene un pabellón en la Bienal de Venecia permanente, muy lindo, es como una casita, un pabelloncito, un templete ahí. Esto lo que hacía era proponer justamente a través de videos un recorrido con las paredes, la gente trabajando, los ejemplos de las cooperativas en su proceso. Alguna vez lo vamos a hacer, le habíamos puesto como algo así como lo hacemos entre todos, y nos pareció una cosa linda y que nos quedó ahí pendiente, o esto que es una muestra de cooperativismo que tuvimos oportunidad de hacerla con el amigo Rubén Otero, con la Escuela de Ciudad de San Pablo, y que la inauguramos allí, después la trajimos recién para Montevideo, pero que tiene, le hemos dejado aquí a Filomena un catálogo de esta muestra. Son cosas que la academia ha ido como resumiendo, o esta visita de David Harvey, por ejemplo,
en donde tuvimos la oportunidad de intercambiar y de departir con él sobre esta experiencia que, por cierto, le pareció interesante, también organizada por la facultad en un evento en el que tuvimos el placer de contar con la presencia de él. Termino con esto, y por ahí anda Esteban, que tiene sus triángulos en la cabeza, y a nosotros nos parece que esto es una idea que, en fin, nos orienta también para pensar. En verde, en realidad, los actores clave, que ya son bastante, digamos, conocidos, bueno, el Estado, la comunidad, los técnicos, etcétera, pero en amarillo nosotros le hemos colocado esta cuestión que tiene que ver con el acceso a la ciudad, es decir, el Estado tiene una responsabilidad enorme en el acceso a una buena localización en el territorio para sectores que de otra manera nunca podrían acceder a una localización en la ciudad. Por el mercado, por cierto, no sé cómo será aquí, pero en Uruguay por el mercado nunca lo podrían hacer. De manera que si hay una responsabilidad importante del Estado es en esta cuestión de la equidistribución de bienes y servicios habitacionales en el territorio, con un valor quizás subsidiado, etcétera, pero que es importante. Y obviamente la comunidad por el tema de la participación, la manera en que se puede empoderar a los colectivos para la gestión colectiva, y esto es clave para la sostenibilidad del proceso, nos parece fundamental. Hoy en día es un tema clave tratar de generar, digamos, habitación más que vivienda, habitares más que vivienda, que contemplen esta cuestión. Y el tema de los técnicos, porque nos parece que el proyecto es digamos, es un elemento clave. La calidad del espacio habitable es central, es aquello que por lo menos en América Latina ha sido la cenicienta en la producción de las políticas públicas de vivienda, la calidad del proyecto. Y a nosotros nos parece una cuestión central en la sostenibilidad de los proyectos, junto con la localización y junto con la participación. Si se habla de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, por allá hay una compañera que es abogada, el derecho a la vivienda y a la ciudad no es algo, digamos, subjetivo, no es como el derecho a la educación o como el derecho a la salud, que es un enunciado macro sobre el cual después tratamos de que todo se cumpla. Si el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad no se materializa, no se puede construir, no se puede tocar, no se sustancia. Entonces, este es un derecho que se tiene que materializar. Y la calidad de esa materialización, a mí me parece que es central para la sostenibilidad de estos procesos, ¿verdad? Por lo tanto, por eso me parece que es clave el trabajo sobre la calidad de los proyectos. Esta imagen la mostré el otro día, y Mafalda, que siempre nos hace algún comentario que nos deslocaliza, ¿no? Y nos parece importante esto de poder hacerse las preguntas adecuadas para poder trabajar. Entonces, estas cosas nos tienen que ayudar, me parece, para poder seguir haciéndonos las preguntas. Nosotros aquí, en este momento, yo personalmente pienso que el cooperativismo en Uruguay es muy interesante, tiene un proceso muy interesante, etcétera, etcétera, pero que estamos en un momento en el cual si no buscamos un giro, digamos, en donde no pensar solamente en la vivienda y en el espacio doméstico, e incorporarle las cuestiones que tienen que ver con la gestión de los bienes comunes, que es el salto que tendríamos que dar, y estamos aprendiendo muchísimo de ustedes y estamos aprendiendo mucho de algunas experiencias que están haciendo punta en eso, que nos parece que es la forma de seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Ahí aparece una lista de los grupos que aparecen, los institutos que son los autores de las obras que hemos mostrado, y nada más, es esto. Por aquí termino.